En el Santander creemos que ha llegado el momento de seguir evolucionando, para adaptarnos a todos aquellos que buscan una nueva forma de relacionarse con su oficina y mantener así nuestro compromiso con el progreso de las personas y las empresas. Para todos ellos nace WorkCafé Santander, el primer espacio innovador para clientes y no clientes, que integra servicios bancarios con un espacio en el que trabajar de forma colaborativa, crear redes de contactos, asistir a charlas y eventos o degustar un delicioso café de autor. Una idea innovadora que transformará algunas de nuestras oficinas en toda una experiencia. Queremos inspirar a nuestros clientes y visitantes en su día a día, ofreciéndoles un servicio premium a su medida. Para ello, hemos cuidado cada aspecto de WorkCafé Santander con todo el mimo. WorkCafé Santander no es solo un proyecto innovador. Es una realidad que muy pronto se podrá disfrutar en muchos puntos de España y que está cambiando las reglas en el mundo de los bancos. WorkCafé Santander cambia las reglas. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a un nuevo encuentro digital en WorkCafé en abierto. Mi nombre es Sorione y estoy encantada de poder compartir con todos ustedes un nuevo miércoles tecnológico. Un miércoles tecnológico en el que, de la mano de nuestro invitado de hoy, Leonardo Gamboa Uribe, nos acercaremos al apasionante mundo de la inteligencia artificial. Nos acercaremos a aquellas aplicaciones en las que dicha inteligencia está más expandida y, cómo no, a la legalidad y ética aplicable a la misma. Pero antes de dar paso al verdadero protagonista de la tarde, permitirme dar un pequeño paseo por este nuevo modelo Oficina Banco Santander. WorkCafé nace como una manera nueva y diferente de relacionarnos tanto con clientes como no clientes. WorkCafé es un espacio en el que podemos realizar cualquier tipo de gestión bancaria con un especializado equipo de gestores. En WorkCafé podemos disfrutar de un tranquilo y agradable espacio de coworking, así como de diferentes salas de reuniones con todas las comodidades y facilidades de conexión que pueden ser reservadas sin ningún tipo de coste. Todo ello mientras degustamos un delicioso café de especialidad preparado con todo mimo por nuestros compañeros baristas. Y todo ello en un amplio horario de apertura que va de lunes a jueves de 8:30 de la mañana a 7 de la tarde y los viernes de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde. Por último, cabe destacar la celebración de charlas y eventos de diferente naturaleza como el que hoy nos ha reunido aquí. Así que, sin más dilación, esta tarde tengo el enorme placer de presentar a nuestro invitado de hoy, de origen chileno, pero ya adoptado por nuestro país hace ya unos 20 años, a Leonardo Gamboa Uribe, gestor de tecnología de Santander Global Tech y experto en transformación digital. Buenas tardes, Leo. Bienvenido. Y nada, el público WorkCafé está ansioso por escucharte. Hola, buenos días. ¿Se me ve? ¿Correcto? ¿Me veis bien, cierto? Se ve perfectamente. Vale. Perfecto. Hola. Bueno, chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro WorkCafé de divulgación organizado por el Banco Santander, donde nos tomaremos un café virtual y hablaremos un poco de inteligencia artificial para todos. Inteligencia artificial para todos, para que todo el mundo lo pueda entender. ¿Ok? Cuando pensamos en la organización hacer este evento, que no me corre la presentación, teníamos tres retos, básicamente, ¿vale? Uno era romper los mitos creados por la ciencia ficción, el cine y nuestro propio desconocimiento, ¿vale? Ese es el primer reto. Lo que veis en pantalla no es ni será la inteligencia artificial del futuro. El segundo reto era hacer una charla lo menos técnica posible, llena de, sin tecnicismos, sin algoritmos, sin explicaciones complejas, sino que una charla cercana, ¿vale? Para que la gente que no sea experto, ¿vale? En este campo, con conceptos simples y lo más importante, que lo podáis entender. Los algoritmos complejos, ¿vale? Los algoritmos complejos, las definiciones complejas
La programación compleja, en esta sesión la vamos a ver como un cubo cerrado, ¿vale? Pero no os preocupéis. Si queréis que ese cubo lo vamos a abrir en una próxima sesión. Tranquilos. Y el reto número 3, el más importante de todos, es que al finalizar esta sesión podáis comprender qué es la inteligencia artificial. Que cuando escuchéis en la prensa algún producto, alguna solución, algún desarrollado con la ayuda de la inteligencia artificial, podáis explicar claramente cómo fue creado y podáis hablarlo con vuestra familia, con vuestros amigos, en una charla y poder explicar exactamente cómo fue creado. ¿Ok? Antes de enlazar con el resto de temas, os voy a leer 3 artículos de prensa. Poner atención un poco a las ideas. Estos son artículos de prensa española, lo comento con los colegas y amigos que están conectando de otras partes del mundo, ¿vale? Elpaís.com. La inteligencia artificial ayuda a la ENET a predecir los impactos de las fuertes nevadas en Madrid. Elmundo.es. La inteligencia artificial ayuda a predecir el aumento de casos de COVID en Europa. Marca.com, diario deportivo. La Liga Santander selecciona a los mejores jugadores de las ligas inferiores con la ayuda de la inteligencia artificial. Si os dais cuenta, en la presentación, en las 3 frases, hay una palabra clave. ¿Cierto? La palabra ayuda. Es muy importante, tenemos que tener muy claro que la inteligencia artificial ayuda a tomar decisiones, ¿vale? Pero siempre, la última palabra la tiene que realizar siempre un supervisor, un experto humano, sea un médico, sea economista, sea un científico, sea un financiero, ¿vale? Siempre tenemos que tener claro que tiene que ser un experto el que tiene que tomar la última decisión. Este tema, ¿vale? Este tema de este tipo de decisiones, junto con la ética, ¿vale? En inteligencia artificial, son 2 puntos muy importantes, ¿vale? Que están regulados en un reglamento, que es el Reglamento General de Protección de Datos a nivel español y a nivel europeo. Es más, la agencia, ¿cómo se llama? La Agencia Europea de Protección de Datos ha publicado una guía, ¿vale? Para los productos y servicios que utilicen inteligencia artificial. Es muy importante tener en cuenta esto, que cualquier desarrollo en inteligencia artificial no va por libre, tiene que estar regulado, como cualquier producto financiero, tiene que estar regulado por esta ley, porque estamos trabajando y manejando los datos de la gente, finalmente. Antes de enlazar con la agenda, os voy a presentar un video muy corto, que yo creo que os va a parecer de interés. Bueno, os quise mostrar este video de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial con el objetivo de que todos los que estén presentes tomemos conciencia de la importancia que toma este tema a nivel europeo y a nivel nacional,
¿vale? Este programa es una inversión de 600 millones de euros a nivel nacional para potenciar la utilización de herramientas de esta tecnología y para unificar criterios públicos y privados para potenciar lo que conocemos como Industria 4.0. Por eso os comenté, y no voy a hablar del video porque yo creo que está bastante claro los puntos que iban diciendo ahí. Pero os insto a leer un poquito más de esta estrategia porque viene con fuerza, a lo que les interesa el tema. ¿Ok? Vamos a ver la agenda un poco. La agenda se ve bastante extensa, pero bueno, no os asustéis. Vamos a tratar de hacerlo de forma amena para que no sea tan pesado. Vamos a hablar de una pequeña introducción a la inteligencia artificial, a la inteligencia humana. Tenemos que entender primero la inteligencia humana para entender la inteligencia artificial. La evolución un poquito de la herramienta de la inteligencia artificial, las categorías de inteligencia artificial para que sepamos dónde situarnos, y vamos a hablar de tecnologías asociadas y relacionadas con inteligencia artificial, y nos vamos a centrar en Machine Learning, o aprendizaje supervisado, que es una de las tecnologías la más utilizada actualmente. El resto de tecnologías son muy importantes, pero por el tema de tiempo no vamos a tratar de, no va a alcanzar a meterse en la agenda. ¿Ok? Déjame situarme lo que estaba comentando. Bueno, introducción. Antes de adentrarnos al maravilloso mundo de la inteligencia artificial, como dijo mi compañera, tendremos que definir primero qué es inteligencia humana, ¿vale? ¿Qué es inteligencia humana? Si yo preguntara en la charla, en el chat, que me dierais una definición de qué es inteligencia humana, bueno, llegarían, no sé si decenas o centenas, no sé cuántos participantes sabemos, llegarían muchas opiniones de distintos sesgos, políticas, económicas, por edad, por sexo, por educación, por país y hasta por religión, ¿vale? Distintos tipos de respuestas. Me voy a ceñir primero a la definición de inteligencia humana que nos hace la RAE, nuestro organismo que regula nuestra forma de hablar, ¿vale? Según la Real Academia de la Lengua Española, inteligencia humana es la capacidad de entender o comprender, la capacidad de resolver problemas, conocimiento, comprensión y acto de entender. Lógicamente, yo creo que hay definiciones un poquito más adecuadas y quizás un tanto complejas. Os voy a mostrar algo interesante. Howard Gardner, me imagino que todo el mundo habrá escuchado hablar de Howard Gardner, porque Gardner está en todas partes, definió 8 tipos de inteligencia. Perdón. ¿Vale? Y yo incluí la inteligencia emocional de Coleman, ¿vale? Bueno, definió la inteligencia humana, las 8 tipos de inteligencia, como la inteligencia lingüística o verbal, que es la capacidad de hablar, la lógica matemática, la capacidad de cálculo, hipótesis, razonamiento, la inteligencia espacial, ¿vale? La capacidad de dibujar, de crear imágenes mentales y visuales, es muy importante. La capacidad de inteligencia corpórea, el movimiento, el equilibrio, la inteligencia musical, la inteligencia impersonal, la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad que nos permite a los seres humanos interactuar con otros humanos, y la inteligencia naturalista, que es la capacidad de entender a otras especies, ¿vale? Esta definición, ¿vale?, de inteligencia, esos 8 tipos de inteligencia, más el de Coleman, de inteligencia emocional, nos da como resultado, ¿vale?, un ser inteligente, ¿vale? Es lo más que se acerca a lo que es una descripción de un ser inteligente, un ser humano, ¿vale? Por eso puse una bailarina, que los artistas son los que cumplen con todas esas condiciones de emoción, sensibilidad, inteligencia, etcétera, etcétera. No Sofía, que tenemos aquí abajo, que en realidad es un robot. Y por más que se parezca a un ser humano, se aleja mucho a lo que es ser un ser humano. Ahora yo os pregunto algo. ¿Podrán las máquinas en un futuro tener características de inteligencia como las que acabo de mencionar? ¿Vale? Es difícil. Por tanto, definir inteligencia artificial basados en lo que es la inteligencia humana va a ser un poquito complicado, pero quedados con el dibujo. En 1950, ¿vale?, el matemático británico Alan Turing, que todos conocemos por la película Imitation Game,
Y el que no la haya visto, se lo recomiendo, por favor, que la vea. Bueno, Alan Turing, uno de los padres de la computación moderna, ¿vale? Fue el primero que lanzó la pregunta si las máquinas podían pensar, si las máquinas podían ser inteligentes. Pero no se complicó con una definición de qué es inteligencia artificial o qué es inteligencia humana. Simplemente dijo, una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciendo creer que es un humano. ¿Os suena un poco la frase, cierto? Y me imagino que todo el mundo conoce a Alan Turing. Bueno, Alan Turing propuso un método para averiguar justamente esto, la idea, si la persona que teníamos enfrente era una computadora inteligente, un sistema de inteligencia artificial, o era una persona, ¿vale? Las dos imágenes que tengo al frente, a ver, una es ficción, la de la pantalla de la izquierda es ficción, y la de la derecha se podría decir que es más real, porque en realidad el test de Turing es que una persona hable y le vaya haciendo preguntas a la contraparte, y la contraparte tiene que ir dando respuestas. Y la persona que pregunta tiene que darse cuenta si su interlocutor es un robot o no. Lógicamente, el de la imagen de la izquierda no puede ser porque tú estás viendo a la persona y no lo vas a saber interpretar. ¿Ok? Entonces el test de Turing se basaba en ello, que una serie de preguntas, tratar de saber si tu interlocutor era un robot o no. Os voy a poner una secuencia de una película conocida por todos para que veáis cómo se llevó a la ficción un tema real. ¿Le importa si fumo? Eso no afectará al test. Bien, le voy a hacer una serie de preguntas. Relájese y contéstelas lo más sencillamente que pueda. Es su cumpleaños y le regalan una cartera de piel. No la aceptaría. Y además denunciaría a la policía a la persona que me la regalara. Tiene un hijo. Este le enseña su colección de mariposas y un frasco de arsénico. Lo llevaría al médico. Bueno, vamos a ver ese trocito porque si lo vemos completo se nos alarga el tema y no es la idea. Bueno, esta es la versión de ficción del famoso test de Turing. Como ves, hay un inspector que trata de interrogar a una mujer y con una serie de preguntas va viendo su reacción del ojo y va viendo su respuesta. Se trata de identificar si la persona que tiene enfrente es un robot o un humano. ¿Vale? Bueno, sigamos con un poquito de la historia. No fue hasta el año 1956, ¿vale?, en la conferencia de Dortmund, ¿vale?, donde unos señores, John McCarthy, Mervyn Lynch y Claude Shannon, acuñaron o definieron el término inteligencia artificial. Lo definieron, ojo, la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Poca cosa, ¿cierto? Bueno, yo creo que hay definiciones un poquito más igual que definió inteligencia humana la RAE, estos señores en el año 56 definieron un poquito la idea un poco sosa, por decirlo de alguna forma. Bueno, estos tres científicos pensaron que la década de los 70, fíjate, esto es el año 56, pensaron que en la década de los 70 la inteligencia artificial sería todo un éxito, un boom, un no nada más, ¿vale? Pero no fue así. Se produjo un parón de estas tecnologías principalmente porque por el tiempo que tardaban en ejecutarse los algoritmos o los programas que esta gente desarrollaba. Básicamente, ¿por qué? Porque la escasa capacidad de cómputo que había en esa época. Y si le sumamos las escasas ideas vendibles en el momento, finalmente no resultó y nadie se atrevió a invertir dinero seriamente en este campo, ¿vale? Pero bueno, a pesar de ello, en los años 90 se produjeron importantes avances en el campo de inteligencia artificial, básicamente en universidades. Tenemos el caso de ELIZA. ELIZA fue el primer chatbot inteligente creado en el año 1966
Los que conocemos ahora los chatbots en el móvil, nos damos cuenta que vamos haciendo preguntas y nos van dando respuestas. Algunas no son muy creíbles, pero bueno. ELIZA se creó en el año 1966 y hay enlaces en internet, yo os invito a buscarlo, donde podéis chatear con ELIZA y no tiene nada que envidiar los chatbots actualmente. Tenemos el caso de BKG, que fue en 1979 derrotó al campeón mundial de backgammon. Es un juego de mesa similar al ajedrez. Y luego, en el año 94, ya habían coches autónomos. En París, hubo un coche que recorrió las calles de París durante varios kilómetros y fue el primer coche autónomo patentado por la marca Mercedes. Y el más conocido por todos, en el año 77, fue la máquina Deep Blue, ¿vale? Que derrotó al campeón de ajedrez Kasparov, no me acuerdo el nombre en este momento, pero bueno, vale. Pero bueno, en la década de los 90 y a principios del siglo XXI llegaría la expansión de la inteligencia artificial, originada por dos motivos, tenerlo en cuenta. Uno, ya se había solucionado el problema de la capacidad de cómputo por medio de la escalabilidad vertical de los ordenadores, o sea, los ordenadores son más potentes siguiendo la ley de Moore. ¿Okay? Posteriormente, por medio de la escalabilidad horizontal, que hace que varios ordenadores computen como uno solo, siguiendo la ley de Kuhn, ¿vale? En el diagrama que tenemos al frente podemos ver cuál fue la evolución de los procesadores hasta el año 2010, desde el año 60 al 2010. La escalabilidad, como vemos, es casi una curva logarítmica, ¿vale? Explico, la ley de Moore es la capacidad de un chip para duplicarse cada 24 meses. Y la ley de Cumming es la eficiencia energética de los ordenadores, que la eficiencia energética de los ordenadores se duplica cada 18 meses. ¿Ok? La siguiente, ya dije, habían dos cosas muy importantes que habían lanzado la inteligencia artificial. Uno, la capacidad de los ordenadores y otros son los datos, ¿vale? Los datos. Con la llegada de la digitalización se produjo una generación muy grande de cantidad de datos, ¿vale? Que necesitan ser procesados para poder obtener datos y valor de ellos, ¿vale? Que fue el origen de la Big Data que conocemos hasta el día de hoy, ¿vale? En el año 2025, el volumen de datos en el mundo será 175 veces más que en el año 2011, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, con estas dos cosas sabemos las dos bases, ¿vale? Sabemos las dos bases que sustentan la inteligencia artificial. Uno, el poder de cómputo, ¿vale? Y otro, los datos. Sin estas dos cosas, la inteligencia artificial probablemente no hubiera arrancado. Bueno. Si no es fácil encontrar una definición de inteligencia artificial, te aseguro que tampoco va a ser fácil categorizar la inteligencia artificial, ¿vale? La mejor forma de hacerlo, según lo que hemos visto, es categorizarla según la función de sus algoritmos o la semejanza al comportamiento cognitivo del ser humano. Tenemos 4 grupos. Tenemos máquinas o sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que actúan racionalmente y sistemas que piensan racionalmente. Complicado, ¿no? Bueno, vamos a definirlos. Los sistemas que piensan como humanos son sistemas que tratan de emular el pensamiento humano de una forma literal, ¿vale? Como tomar decisiones, resolución de problemas, aprendizaje, imitan el funcionamiento básicamente del sistema nervioso, ¿vale? Por medio de redes neuronales artificiales. Y lo más importante de todo, no tienen un sistema corpóreo, ¿vale? No tienen un sistema corpóreo. Como aparece en la imagen de la izquierda, son sistemas que dominan la visión, dominan la interpretación, o sea, hablan, dominan el lenguaje, dominan el conocimiento y dominan la búsqueda de problemas, ¿ok? Pero no tienen manos, no interactúan con la gente, ¿ok? Son sistemas que piensan como humanos. En el campo de la neurociencia cognitiva se denominan sistemas simbólicos, ¿ok? El otro son sistemas que actúan como humanos. Los otros piensan, estos actúan como humanos. Y estos básicamente son
los robots, ¿vale? Estos intentan realizar tareas de manera similar a como lo hace un ser humano, pero de manera más eficiente, mediante la robótica, ¿vale? Actúan con el medio, pero ojo, utiliza sistemas que piensan como humanos, ¿vale? Porque básicamente el robot es una máquina robótica, biónica, que tiene los ojos que los mueve, que tiene la boca que la mueve y los brazos que los mueven. Pero los ojos, la visión y el reconocimiento de la imagen o el reconocimiento de la visión se lo da el número uno, el sistema que piensa como humano. El habla, el reconocimiento del habla y poder interpretar una frase se la da el sistema número uno, los sistemas que piensan como humanos. ¿Ok? ¿Lo tenéis un poco? Bueno, en la neurociencia cognitiva se denomina sistemas corpóreos porque tienen un cuerpo. El siguiente son los sistemas que actúan racionalmente, ¿vale? Como dice la definición, aquellos capaces de percibir el entorno y tratar de imitar en forma racional el comportamiento humano. Estos son los chatbots y los asistentes virtuales como Alexa, como Siri, como Google, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué actúan racionalmente? Porque tú les preguntas algo o ellos te preguntan algo, ¿vale? Y ante una duda tuya te resuelven el problema, pero racionalmente, no piensan. Te dan una respuesta inmediatamente. Es lo que hace el chatbot. Tú le haces una pregunta, te resuelve el problema y te responde. Pero ojo, el chatbot no piensa, no tiene manos, ¿te fijas? Pero actúa racionalmente. Y tenemos el tercero, que son sistemas que piensan racionalmente, no actúan racionalmente, ¿vale? Piensan racionalmente, no tienen una interfaz con el usuario final, ¿vale? Tratan de imitar el pensamiento lógico humano, perciben, razonan y actúan en consecuencia. Por ejemplo, los sistemas de diagnóstico médico basado en datos estadísticos o análisis de imagen, ¿vale? Estos sistemas no tienen cuerpo, no tienen una interfaz que tú le puedas preguntar cosas y tampoco piensan. No tienen sistemas cognitivos. ¿Ok? Esos son los 4 sistemas, se los quería mencionar. Luego tenemos 2 categorías, que son las más, digamos que son las más conocidas, que son la inteligencia artificial fuerte y la inteligencia artificial débil, ¿vale? La inteligencia artificial débil, imaginaros cuál puede ser, y la fuerte cuál puede ser. Lo vamos a definir. La inteligencia artificial débil, ¿vale? Es la inteligencia artificial dedicada a resolver problemas específicos. Un problema específico, o un conjunto de estos problemas en forma optimizada. Y nada más. Nada más. ¿Ok? Solamente están para eso. En este caso tenemos los asistentes virtuales, puse ahí un chatbot y puse el caso de Sofía, el conocido robot Sofía. A ver, es un poco polémico, porque antes de meter a Sofía aquí en inteligencia artificial débil, estuve averiguando un poco, leyendo un poco, viendo foros, charlas, argumentos científicos y videos de YouTube, obviamente, ¿vale? Algunos la consideran como inteligencia artificial fuerte o avanzada, pero la realidad es que Sofía, cuando te da una respuesta o entabla una conversación contigo, en realidad está respondiendo en base a una pauta. Si veis las entrevistas que se le hacen a Sofía, el entrevistador está con una pauta llena de preguntas y no se sale de ese repertorio. ¿Okay? Por lo tanto, Sofía la hemos metido, la hemos inscrito en la parte de inteligencia artificial débil. Por más divertida que te pueda dar, por más espontánea que te pueda dar la respuesta a Sofía, va a seguir un libreto. ¿Ok? Y luego tenemos la inteligencia artificial fuerte. No os asustéis porque es algo bien. La inteligencia artificial fuerte es capaz, ¿vale?, de igualar o superar a la inteligencia humana, digamos que en capacidad de razonamiento y deducción, ¿vale? Superar la inteligencia humana solamente en capacidad de razonamiento y deducción. La mayor parte de la inteligencia artificial fuerte, por ahora, es ciencia ficción, ¿vale? En la mayoría de los casos. Porque a pesar de que las máquinas ya nos superan en multitud de capacidades como la visión, el procesamiento de información, no poseen, ni poseerán, creo yo, sentimientos reales, ni capacidades cognitivas nativas, así como conciencia propia o adaptación a cualquier escenario, ¿vale?
Pero bueno, quise poner aquí algunos ejemplos de inteligencia artificial fuerte. La más conocida, ¿vale? Y donde más avances es en el reconocimiento facial o reconocimiento biométrico. Te voy a poner este video solamente para que lo veas. El reconocimiento facial y biométrico que pongo en el ejemplo, que aparece en el ejemplo, está desarrollado por Amazon, un producto que se llama Amazon Recognition. Pero como lo tiene Amazon, lo tiene Azure, lo tiene Google, lo tiene IBM y lo tienen otros, ¿vale? O sea, no es publicidad de Amazon, sino que lo puse porque lo conozco más. El sistema de reconocimiento biométrico, a ver si el video aparece, se basa fundamentalmente en hacer un mapa biométrico de puntos, coordenadas cartesianas del rostro humano. Separación de boca, separación de mentón, separación entre ojos, distancia de ojos, distancia entre ojos, mentón, nariz, boca, etcétera, etcétera. Y te hace un mapa, una huella digital. Esa huella digital se guarda, ¿ok? Con tus datos. Y posteriormente tú te sacas otra foto con tu perfil biométrico y se comparan. Y pueden matchar, decir, esta foto corresponde a Leo, o Fernando, o Juanito, como aparece en la foto. Este sistema se está utilizando en los accesos al aeropuerto de Heathrow y Gatwick, en Londres. Y me consta que en otras partes. El sistema biométrico que utiliza AENA, no sé cuál es en este momento, pero es muy parecido a esto. Bueno, otra investigación, perdón, esta herramienta es una herramienta creada por Amazon, bueno, y es de pago, con derechos de autor y todo. Bueno, el siguiente ejemplo es un reconocimiento biométrico, ¿vale? Pero del mundo open source, ¿vale? Con librerías open source que están al alcance de cualquier persona. Cualquier persona puede hacer lo que está aquí en la pantalla. Si queréis después, os puedo pasar el link de donde están las fuentes para que podáis desarrollarlo en casa. Os pongo un ejemplo. No os voy a decir de qué va porque queda claro. ¿Vale? Es un sistema de reconocimiento facial que reconoce si la persona tiene puesta una máscara de COVID, ¿vale? O no, ¿vale? Esta es un set de pruebas, ¿vale? Pero deja bastante claro cuál es su funcionalidad. Estos son software desarrollados y las librerías son públicas y, como te comento, cualquiera puede utilizarlas, ¿vale? El otro sistema que también está en desarrollo es el reconocimiento de posturas físicas. Es el reconocimiento de posturas físicas, ¿vale? También es un software open source, pero es un open source para investigación. Si se quiere utilizar comercialmente, hay que pagar, ¿vale? El que me diga que estoy gordo, lo mato, ¿vale? Bueno. ¿Ok? Bueno, este es un sistema de reconocimiento de patrones biométricos del movimiento humano, del movimiento corpóreo. Yo estoy haciendo, en el máster que estoy estudiando inteligencia artificial, mi tesis de máster va a ser relacionado con sistemas de seguridad que reconozcan el movimiento corpóreo. Así como está el reconocimiento facial, bueno, ir un paso más allá y hacer un sistema de seguridad con reconocimiento corpóreo. Así que los compañeros de máster que estáis escuchando y que me estáis preguntando qué voy a presentar mañana, pueden hacer esto. Ya está instalado. No copiéis, ¿vale? Bueno, sigamos avanzando, ¿vale? Ya que estamos, bueno, esta última diapositiva era para que no se olviden de lo que han visto de inteligencia artificial y fuerte o débil, ¿vale? No se les olvide que la inteligencia humana es bastante complicada para compararla o hacer una definición de inteligencia artificial respecto a inteligencia humana. Solamente lo puse por eso. Bueno, sigamos. Ya que estamos haciendo, y me estáis acompañando en este momento y cada vez agarro un poco más de confianza, ya que me estáis acompañando este viaje de exploración al campo de la inteligencia artificial, es muy importante conocer el terreno, el entorno donde nos estamos moviendo, ¿vale? Intentemos imaginar, ¿vale? Y quedarnos con esta imagen conceptual que tenemos en pantalla, ¿vale? Es importante tener muy claro exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial, de machine learning o de deep learning, ¿vale? Como veis, son tres conceptos que normalmente escuchamos muy a menudo en la televisión, en la prensa, y que se interpretan de manera diferente.
acaban siendo utilizados de forma incorrecta, correcta, y generando mucha confusión, ¿vale? La idea de esta pequeña charla es tratar de dejar claros estos conceptos, ¿vale? Bueno, uno de los conceptos más importantes, no sé cómo empezarlo, ¿vale? Uno de los conceptos más importantes en el campo de la inteligencia artificial se conoce como paradigmas de aprendizaje, ¿vale? Se podría decir que son los mecanismos que nos permiten procesar datos, ¿vale? Para acabar transformando esos datos en conocimiento, ¿vale? O en otras palabras, le enseñamos a las máquinas, ¿vale? Aprender cómo procesar esa información, ¿vale? Y qué resultado queremos obtener, ¿vale? Es complicado, lo vamos a ir viendo paso a paso. Pero conocer cómo funcionan estos mecanismos es algo fundamental dentro del campo del aprendizaje supervisado. Todos los algoritmos que se utilizan en el campo del aprendizaje supervisado se agrupan en tres grandes grupos. Está el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo, ¿vale? En esta sesión nos vamos a centrar en los dos primeros, ¿vale? Que habitualmente son los más utilizados. Si conseguimos entender estos dos conceptos, ¿vale? Seremos capaces de clasificar el 90% de los algoritmos de Machine Learning que se utilizan, ¿vale? Porque la industria actualmente, dentro de Machine Learning, el 90% de los algoritmos son de este tipo: aprendizaje supervisado o aprendizaje automático. Perdón, no supervisado. Yo sé que es difícil entender el concepto de aprendizaje. ¿Cómo aprende una máquina? ¿Cómo aprende un algoritmo? Los que hemos desarrollado programación alguna vez y que hemos programado linealmente con objetos, hasta a nosotros se nos hace complicado cómo aprende una máquina. Os voy a poner una actividad que es una especie de juego, o no sé cómo definirla, no sé cómo lo definiría Jaime por ahí, ¿vale? Es una actividad. Imaginemos que tenemos un número, ¿vale? Un número cualquiera, ¿vale? Y que mediante una operación, cualquier operación, obtengo otro número, ¿vale? Tengo un número, lo opero y obtengo otro número. Ayúdame a definir. Imagínate, tengo un 2, ¿vale? Yo obtengo un 6. Tengo un 3, yo obtengo un 9. Tengo un 4 y obtengo un 12. Tengo un 5 y obtengo un... No sé si alguien quiere votar o si hay alguna forma de votarlo. Bueno, no es difícil, pero bueno, vamos a repetirlo. Perdón. Ahí vamos de nuevo. Tengo un 2 y obtengo un 6. Con un 3 obtengo un 9. Con un 4 obtengo un 12. Con un 5, perfecto, un 15. Bueno. Los que habéis acertado, que imagino que todos, porque es muy fácil, habéis sido capaces de, mediante de encontrar que la relación o patrón existente entre las variables que entraban y las variables de salida era multiplicar por 3, ¿cierto? Me imagino que todo el mundo dijo eso, nadie sacó logaritmos ni ecuaciones, nada, ¿cierto? Era multiplicar por 3. Esto significa que ya habéis entrenado un algoritmo o modelo en vuestro cerebro. Y que si yo os diera cualquier otro número ahora, por ejemplo el 10, ¿vale? Aplicando las mismas reglas que aprendimos recién, tendríamos un resultado. El 30, ¿cierto? Vale. Como he dicho, significa que mediante la observación has sido capaz de modelar un aprendizaje. Esto, señores y señoras, es la base o la clave del aprendizaje supervisado. ¿Vale? Así aprenden las máquinas. Reconocen modelos. Yo sé que esta actividad, si la hubiéramos hecho en vivo, con la gente levantando la mano, hubiera sido un poco más, pero esto un poco soso. Me lo tengo que creer yo. Bueno, si os parece interesante, os pregunto otra cosa. Imaginaros el correo electrónico, ¿vale? Intentar en vuestra casa identificar, bueno, lo hacéis todos los días, identificar cuándo un correo electrónico es spam y cuándo no es spam, ¿vale? Tú me dirás, pues le veo el subject, le veo
el origen, miro el contenido, si me están diciendo que Amazon me quiere reclamar una cuenta y el subject es Pepito Pérez Juanito, lo identifico como spam, ¿cierto? Vale, yo te digo, pásale a un algoritmo de inteligencia artificial, un algoritmo de aprendizaje supervisado, pásale un montón de correos, cientos, miles de correos, y le etiquetas diciéndole cuáles son spam o no spam, y te aseguro que el algoritmo va a aprender a identificar cuáles son los parámetros, los patrones o las características de un correo spam o no spam. Como hemos visto, ¿vale? Como hemos comentado, el aprendizaje supervisado requiere de la intervención humana para la definición de etiquetas. De esta forma, la máquina generará y entrenará un modelo supervisado que permitirá predecir un resultado probable a partir de datos desconocidos. Esa es una definición. Vale. La voy a repetir. El aprendizaje supervisado requiere de intervención humana para la definición de etiquetas. Tengo un muestreo de mucha información y alguien le tiene que poner esas etiquetas a la información, dependiendo de los patrones o características que tenga cada uno de estos datos. De esta forma, la máquina entrena y genera un modelo supervisado, siempre supervisado por alguien, que nos permitirá predecir un resultado probable a partir de los datos desconocidos o no etiquetados. Es complicado, lo vamos a ver con un ejemplo. Para ello, en aprendizaje supervisado tenemos dos tipos de algoritmos. Los algoritmos de clasificación, y los algoritmos de regresión. El de clasificación, clasifica. Y el de regresión, no regresa, predice. Vamos a ello. El algoritmo de clasificación, ¿vale?, tiene como objetivo clasificar o separar en grupos los datos de una muestra, ¿vale?, tomando como referencia los patrones de los datos históricamente, previamente etiquetados. La clasificación final se conoce como predicción del modelo, que dado considera. Vamos a un ejemplo. Un ejemplo de este método es clasificar fruta. Puse fruta por poner cualquier cosa, ¿vale? Clasificar fruta según patrones o características. Ojo, patrones o características. Por ejemplo, toman en cuenta el color, la forma, la textura, el tamaño, el sabor, ¿vale?, de los datos previamente etiquetados. Entonces, a la fruta roja o verde que sea redonda, le va a poner el número 1. A la fruta que es redonda y naranja y cítrica, le pone el número 2. A la fruta que es grande le pone el número 3, y a la fruta alargada le pone el número 4. En ningún momento estoy hablando de manzanas ni de peras. Perdón, ni plátanos, manzanas, ni naranjas. Solamente hablo de características. Genero un modelo, entreno un modelo y saco un modelo de predicción, ¿vale? Tomo un conjunto de datos no etiquetados y los paso por el modelo. Viene 1. Es fruta redonda, verde. ¿Qué fruta tiene características redonda y verde? El número 1. Viene la otra. La fruta amarilla, redonda y cítrica. ¿A qué corresponde? Al etiquetado número 2. Fruta grande, el etiquetado número 3. En ningún momento he dicho que son naranjas, manzanas o sandías, ¿vale? Entonces, imagínate esto, en millones de datos. Tú entrenas un modelo que pueda separar datos previamente etiquetados rápidamente. Eso es la clasificación. Voy más rápido porque creo que estamos con el tiempo avanzando. Te voy a poner un ejemplo rápidamente, ¿vale? Otro ejemplo de clasificación es clasificar pacientes con diabetes o no. Puede ser cualquier enfermedad, según patrones o características. Tengo un listado que se conoce como dataset de muchos pacientes, ¿vale? Estos pacientes tienen características o patrones, ¿ok? Y tienen una etiqueta, si tienen diabetes o no, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿vale? Según las características, tienen un diagnóstico. ¿Qué pasa? Yo saco las características y las pongo aquí. Estos son los patrones o características que más peso tienen en la muestra de datos, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice la muestra de datos? Que la mayoría de los pacientes que han tenido más de 3 embarazos se diagnostican como diabetes.
La mayoría de los pacientes que tienen más de 110 en glucosa se han diagnosticado como diabéticos. La mayor parte de los pacientes que tienen más de 30 años, diabéticos. Y la mayor cantidad de pacientes que tienen más de 30 en índice de masa corporal, diabéticos. Puse 4 patrones, pueden ser cientos de patrones. ¿Vale? Perdona. Entonces, los algoritmos de clasificación utilizamos una herramienta para tratar de predecir la muestra, que son los árboles de decisión. ¿Vale? El árbol de decisión me ayuda a clasificar los datos que tengo. Entonces, el árbol de decisión se genera a partir de los patrones que conozco. ¿Vale? Cada una de estas ramitas, cada una de estas hojas es una pregunta. El árbol de decisión básicamente son muchos if anidados. Son muchos if, else, if, el if que van siendo anidados y se van preguntando. Por ejemplo, en el caso que tenemos en pantalla. ¿Vale? Tenemos, el paciente tiene glucosa más de 123, sí, se viene por aquí. El paciente tiene índice de masa corporal mayor de tanto, se viene por aquí. El paciente, nuevamente pregunto, si tiene glucosa en cierta cantidad, se viene por acá. Pregunto por el índice de masa corporal del paciente, se viene por aquí. Luego, pregunto un rango de índice de masa corporal. En general, finalmente, te indica si el paciente es positivo o no en diabetes. Todos los verdes son pacientes diagnosticados. Entonces, según los patrones que tenemos aquí, vamos haciendo distintas preguntas. Creamos un árbol de decisión y el modelo, y entrenamos el modelo. Una vez que el modelo o el árbol de decisión esté terminado, podemos alimentarlo con cualquier dato nuevo que no esté etiquetado, y va a tener que diagnosticar correctamente según los datos que tenemos. ¿Vale? Normalmente los algoritmos de aprendizaje supervisado se entrenan con un 80% de los datos de la muestra y se prueban con el otro porcentaje. ¿Vale? Esto permite comparar si el resultado de la predicción es correcta o no respecto a los datos de entrenamiento. Me explico. En la figura que vemos acá están todos los datos de la entrada y del entrenamiento, ¿vale? De la entrada, perdón. Yo entreno un modelo con estos datos. Y aquí me va a decir si la persona es diabética o no, sí, no, sí, no, etcétera, etcétera. Entreno el modelo. Y una vez que está entrenado el modelo y me está funcionando el modelo, yo lo pruebo, y lo pruebo con el otro 20% de los datos que tenía. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando meta estos datos, la predicción del modelo debería coincidir con esto, con la predicción previa de los datos. ¿Ok? Si no es correcta, tengo que redefinir el modelo de datos, redefinir el algoritmo y reentrenarlo, porque probablemente tenga algún parámetro por ahí, alguna variable o algún campo que no estoy usando correctamente. Lo reentreno el modelo y nuevamente me va a buscar los resultados, hasta que el modelo predizca más de un 99% de predicción correcta. ¿Ok? El otro algoritmo de inteligencia, de análisis, de aprendizaje supervisado, son los algoritmos de regresión. ¿Vale? Tienen como objetivo predecir valores continuos a partir de datos históricos. ¿Vale? Esto se puede utilizar, por ejemplo, para predecir el alquiler de un coche dependiendo de la zona y la franja de horario de uso. ¿Vale? Por ejemplo, para ir un poquito más rápido, si lo voy a usar con piscinas y metros cuadrados. ¿Vale? Yo tengo una piscina. Estos son datos de metros cuadrados de piscina y valor de la piscina. Ok, tengo una piscina de 5,5 metros cuadrados, vale esto. Una piscina de 6 metros cuadrados, vale esto. Una piscina de 7 metros cuadrados, vale esto. Una piscina de 7,5, vale esto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿para qué me sirve este algoritmo? Para predecir. Y yo digo, ¿y cuánto me va a costar una piscina de 6,5 metros cuadrados? 26.000 euros aproximadamente. Son datos ficticios, no os creáis. La idea que les quiero dar, que para qué sirven los algoritmos de regresión, es para predecir, ¿vale? Estos algoritmos nos pueden servir, por ejemplo, para cuando tenemos grandes volúmenes de datos y queremos predecir qué va a ocurrir en el futuro, ¿vale? No voy a seguir adentrándome acá porque quiero seguir avanzando.
¿Vale? ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? ¿Queréis hacer alguna pregunta o continuamos con la última parte? ¿Como el tiempo apremia? Seguimos entonces. Vale, hablamos del aprendizaje supervisado. Vamos a hablar rápidamente del aprendizaje no supervisado. Por definición, el aprendizaje supervisado consigue producir conocimiento únicamente de los datos que se proporcionan como entrada, ¿vale? Sin necesidad de que en ningún momento le digamos, oye, este dato es esto y quiero que el resultado sea este otro. No etiqueto los datos, le paso los datos en bruto. La idea de los algoritmos de aprendizaje supervisado, no supervisado, perdón, es que a partir de los datos generen información, pero por sí solo. El algoritmo de aprendizaje supervisado busca características dentro de los datos, características pequeñas, y los empieza a separar en diferentes grupos. Por ejemplo, el algoritmo de clustering, ¿vale? Como método de aprendizaje supervisado, tiene como objetivo separar en grupos las muestras de datos. Ojo, atendiendo a las características o patrones de los datos, ¿vale? Por ejemplo, quiero agrupar, separar a deportistas de cualquier área, separar deportistas según sus características, ¿vale? O separar deportistas, estudiantes, etcétera, etcétera, ¿vale? En el caso que tengo aquí, en la fruta, separó las frutas según sus características. En ningún momento yo le dije, sepárame las manzanas que son verdes, rojas, no. Busco características. Dejo a un lado la fruta roja, verde, redonda, dulce, y separó al otro lado la fruta ácida, redonda y naranja o amarilla, ¿vale? Un ejemplo lo vamos a ver un poco más claro. Rápidamente. En este papiro, tú veis, se ven una serie de símbolos, ¿vale? Una serie de símbolos. ¿Serías capaz de identificar o separar los símbolos en 4 grupos o en 2 grupos? Inténtalo separar en 2 grupos. Antes que lleguemos al final del video. Trabajar, pensarlo en 2 grupos. ¿Cuáles son los 2 grupos que veis? Así trabaja un algoritmo no supervisado. Separa por características. ¿Veis? Separó por un lado un lenguaje poligonal de círculos y por el otro lado de líneas. Ahora lo vamos a separar de otra forma, en otro grupo, en 4 grupos. ¿Vale? ¿Te fijas? Lenguaje poligonal relleno, lenguaje poligonal vacío. ¡Guau! Me fui. Perdona. Lenguaje poligonal relleno, lenguaje poligonal vacío y rayas. ¿Te fijas? Rayas que son derechas, rayas que son oblicuas. Espérate que avance el video, porque no sé por qué no lo paré antes. ¿Vale? Lo que pasa es que si lo adelanto, se me bloquea el video. Se me bloquea la presentación. ¿Vale? Tenemos estos 2 lenguajes y fíjate después lo que hace. Bueno, perdona, no me está yendo. Bueno, lo separa en 4 grupos, ¿vale? Con este video quería explicar cómo funciona el no supervisado. El no supervisado no le dices nada, simplemente busca características en los datos y los separa, ¿ok? El ejemplo siguiente, voy a tener como input ciertos datos. Fíjate bien. ¿Podrías tú clasificar estos datos en 3 grupos? Pensarlo bien. Yo no te digo si son coches, si son motos, si son camiones, no te digo nada. Simplemente busca características. Solo características. ¿Vale? Vamos rápido. El algoritmo separó entre coches grandes, coches pequeños, vehículos pequeños, vehículos grandes y vehículos medianos. Separó por 4 ruedas y 2 ruedas. Y separó los que tenían ventanas y los que no tenían ventanas. Se fijó solamente en las características. Separó por características. Buscó patrones dentro de los datos. En ningún momento nosotros le dijimos, este es un coche porque tiene 4 ruedas. Este es un camión. No, no están etiquetados. Separó por características. Vamos. Es una carrera contra el tiempo. ¿Vale? Rápidamente. Este es otro ejemplo de aprendizaje no supervisado.
nos pasan una muestra de futbolistas de distinto tipo. En ninguna parte aparece el nombre del futbolista, ni si es futbolista delantero, portero, central o defensa, nada. Solo características del deportista, ¿vale? Goles anotados, paradas, goles encajados. Si vemos la columna de goles encajados, claramente estos no pueden ser porteros, ¿vale? O goles, estos pueden ser jugadores, ¿vale? Perfecto. Tenemos minutos jugados, goles, asistencias, paradas, goles encajados, tiros a puerta, precisos, centros, etcétera, etcétera. Tenemos cientos de características. Si yo te dijera a ti, sepárame solamente con estas características en 4 grupos de jugadores, no te digo si son porteros, defensas, no. Sepárame 4 grupos de jugadores distintos. ¿Podrías hacerlo? Tendrías que empezar a buscar. Los que meten goles y hacen faltas, los que meten goles y no hacen falta, los que dan centros, etcétera, etcétera. Sería un lío, ¿cierto? Entonces, los algoritmos de aprendizaje no supervisado están preparados para separar la información en grupos. ¿Y cómo la hacen? Si yo le digo al algoritmo de clustering, en este caso, un algoritmo que se llama K-means, sepárame la información en 4 grandes grupos. Lo que va a hacer el algoritmo va a decir, bueno, perfecto, voy a poner 4 puntos aleatoriamente dentro de la distribución. Estos puntos que aparecen acá en la pantalla son los datos de los jugadores distribuidos por sus características. Datos de los jugadores distribuidos por las características. ¿Fijas? Voy a parar un poco el video. En esta parte tenemos probablemente los porteros. ¿Te fijas? Porque la característica de un portero es muy clara. Y, por ejemplo, aquí podremos tener a los delanteros que meten goles, porque la característica de un portero es bastante clara y de un delantero bastante clara. Ya del central, que podría ser y de los defensas, un poquito más complejo. Pero bueno, seguimos que el algoritmo empieza a separarse, ¿vale? Fíjate que estos son amarillos, pero el amarillo se va a ir desplazando para tratar que la separación sea lo más eficiente posible. Entonces, los que antes eran amarillos, fíjate, ahora son azules. Fíjate, estos que son amarillos ahora van a convertirse en azules, porque el amarillo se está separando, ¿vale? Se va optimizando el modelo, se va separando lo más posible de las muestras, hasta que al final quedan 4 grupos perfectamente separados, ¿vale? Lo vamos a poner. 4 grupos perfectamente separados según las características, ¿vale? de sus datos. Aquí quedaron, por ejemplo, probablemente los porteros muy definidos, los delanteros muy definidos, los centrales muy definidos y los defensas muy definidos, ¿vale? Así funciona el algoritmo de K-means, de clusterización, de aprendizaje no supervisado. Solamente buscan características y separan los grupos por características. Finalmente, y para ir un poco más rápido, el algoritmo me va a separar los jugadores así, fíjate. Me dejó claramente, en ningún momento yo le di nombres ni posiciones, solamente dio características. Fíjate, separado todos los delanteros aquí, todos los porteros aquí, hasta está Courtois, todos los porteros aquí, todos los centrales aquí y todos los defensas aquí. Lo hizo solo. En ningún momento le dije si era portero o no. ¿Vale? Se entiende. Disculpad que... ¿Ok? ¿Perfecto? Vale. Rápidamente. ¿Para qué nos sirven los algoritmos de aprendizaje supervisado? Rápidamente. El sector sanitario nos sirven para detectar enfermedades, predecir aparición de enfermedades, análisis de criticidad postural. La postural, la que vimos recién, donde me movía yo con unas rayitas en el pecho, análisis postural, análisis de actividad, predicción de estancia hospitalaria, análisis de señales cerebrales, etc. Financiero, detección del fraude en transacciones electrónicas, lo que se está haciendo actualmente, predicción de riesgos financieros, predicción de recesión, en el energético, estimación de la demanda, predicción del clima, como comentamos, el tema de las nevadas, en el retail, estimación de la demanda, fijación de precios. Esto es todo lo que se puede hacer con los algoritmos de aprendizaje supervisado. ¿Okay? Rápidamente, herramientas que podéis encontrar si queréis meternos en esta área. Os recomiendo BigML, es un entorno gratuito, ¿vale? No es necesario tener conocimientos de programación para nada, es muy intuitivo.
¿vale? Y tiene muchos datasets de ejemplos, ¿vale? Tú puedes empezar, fíjate que este árbol de decisión está hecho en BigML. Tenemos Kaggle. Kaggle es un entorno gratuito también, es necesario tener conocimientos de programación porque se programa, ¿vale? Es muy intuitivo, tiene muchos ejemplos de proyectos de aprendizaje, ¿vale? Es bastante interesante. Y hacen competencias, hacen torneos internamente, ahí te fijas que hay un torneo, hacen torneos que hacen mejor algoritmo. Tú te metes, te inscribes y hay premios, te lo digo. Luego tenemos el Colab de Google, es un entorno gratuito de Google, es necesario tener conocimiento de programación, es poco intuitivo, la verdad, y se puede trabajar en múltiples lenguajes tales como C, Python o R. El algoritmo que muestro yo haciendo la simulación de movimiento de pose está hecho en Google Colab. Y por último, el entorno de Machine Learning por demasía es el Anaconda, ¿vale? Es un entorno gratuito que requiere instalación en equipo local. Es necesario tener conocimientos previos de programación. Se puede trabajar en múltiples lenguajes, tales como Python, C, y es muy intuitivo, ¿vale? Pues chicos, eso es lo que les tengo que contar porque la hora se nos va. Así que, si queréis hacer alguna pregunta, os quiero agradecer la atención, la paciencia que habéis tenido. Disculpar si he ido muy rápido en alguna parte, si he ido muy lento en otra. Pero bueno, la idea era tratar de darles una idea general de lo que es la inteligencia artificial de forma rápida. Así que si queréis mandar las preguntas o si queréis salir en línea, como queráis. Pues muchísimas gracias, Leo. La verdad es que no nos habíamos dado cuenta del paso del tiempo. Antes de dar paso a una serie de preguntitas, pues nada, agradecerte de verdad que hayas compartido todos nuestros conocimientos. Está claro que nos tenemos que volver a ver en otro evento porque nos has dejado aquí un poco a medias, ¿eh? Entonces, a ver si rápidamente, pues ya que vamos un poquito justitos de tiempo, a ver, un poquito también al hilo de la situación que nos está tocando vivir, desgraciadamente, ¿qué tipo de inteligencia artificial se utiliza para predecir los casos de COVID en Europa? Nos preguntan por aquí. Sí, dentro de lo que hemos visto, a ver, dentro de lo que hemos visto ahora, ¿vale? Porque hay otros algoritmos que no hemos visto acá, te podría explicar los otros, pero bueno, lo que hemos visto son los algoritmos de aprendizaje supervisado de regresión, ¿vale? Los algoritmos de regresión, tú con datos históricos puedes hacer una curva, ¿vale? Simular una curva y tratar de predecir dónde va a situarse según fecha, según ciertas condiciones, dónde se va a predecir el crecimiento o bajada de casos de COVID en Europa, ¿vale? Pero es complicado. Pero bueno, si tú me preguntas de los algoritmos que vimos ahora, el de aprendizaje supervisado de regresión. A ver, vamos a intentar resumir un poquito todas las preguntas. ¿Cómo tratamos de separar los casos de COVID para mejorar el diagnóstico, Leo? Vale, es parecido al anterior. Si queréis separar, es clasificación, ¿vale? Clasificación, lo comentamos, de hecho pusimos un caso real. Si quieres clasificar, tienes que utilizar los algoritmos de aprendizaje supervisado, ¿vale? De clasificación. Ahora, si no conoces los diagnósticos, si no conoces la etiqueta, como hemos comentado, puedes utilizar los algoritmos de no supervisados de clusterización, ¿vale? Donde el algoritmo va a ver todos los datos de los enfermos y los va a separar en distintos grupos, ¿vale? No sé si responde un poco a la pregunta, ¿vale? Sí, efectivamente. Vamos a seguir un poquito más. A ver, aquí Víctor nos pregunta, a ver si el valor de la inteligencia artificial se encuentra en la programación de algoritmos o estos ya están modelados. ¿Y lo que da valor es la interpretación de la aplicación de los algoritmos? A ver, la pregunta es compleja. A ver, no todos los algoritmos... Sí, a ver, rápidamente. La mayoría de los algoritmos ya existen, ¿vale? Hay mucho avance, hay muchas librerías, mucho aprendido, ¿vale? Entonces, una persona que quiere desarrollar algoritmos de inteligencia artificial ya tiene casi todo realizado, ¿vale? Entonces, el valor está en el saber interpretar o saber utilizar esos algoritmos para predecir los datos, ¿vale? Ahí está la esencia, ¿vale? En tratar de predecirlo. O sea, tú puedes utilizar un algoritmo que te da un resultado, pero el tuning del dato, el tuning de la información que quieres manejar y la que quieres obtener, ya depende de la persona, del data science, del programador, de la persona que va a desarrollar el modelo, ¿vale?
A ver, No sé pues si por ir responde. acabando un poquito, a ver, nos preguntan por aquí, ¿podríamos los humanos aprender la inteligencia artificial, es que es tela, para nosotros utilizarla con nosotros mismos? Cuanto menos se entiende de algoritmos, más humana me puedo considerar. Buena pregunta para acabar, Leo? Vale, hay una tendencia filosófica en la neurociencia cognitiva que justamente habla. Probablemente los estudios biomédicos que se hacen, perdón, los estudios biomédicos que tratan de entender el cerebro humano se están orientando, su orientación es la inteligencia artificial. Estamos estudiando los casos clínicos de acuerdo a patrones simulados de inteligencia artificial. O sea, estamos tratando de comparar si una persona está enferma o no con modelos, de inteligencia artificial. Pero a ver, a la pregunta perdón, ¿cómo se llama la persona que preguntó? Mariela. Mariela, perdona. A ver, si sabes inteligencia artificial, sí. Podrías ser mejor humano, porque lo que se crea en inteligencia artificial va a tener muchos fallos, muchas falencias, y tú vas a conocer cuáles son los fallos, ¿vale? Que se alejan del ser humano. Entonces, si tú entiendes inteligencia artificial, por ejemplo, yo, lo que estoy aprendiendo inteligencia artificial, mi hija me lo dice, mi hija que es bailarina me dice, papá, ¿pero por qué quieres aprender inteligencia artificial? ¿Para que nos dominen las máquinas? No, 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 justamente para tratar de ser mejores humanos, ¿vale? Es una cosa bastante simbólica y corpórea, ¿vale? Créeme, Leo, que es un auténtico placer seguir escuchándote. Créeme también que tenemos infinidad de preguntas, pero créeme que contra el tiempo no podemos luchar. Eso sí, recordarte que me lo están solicitando varios de los oyentes, que no te olvides, por favor, de mandarnos los links de las fuentes que has comentado. Sí. Y nada, y prométenos pues, que nos volveremos a encontrar en otro evento de estas características. Si lo queréis, aquí estamos. Muchas gracias. Leo, pues muchísimas gracias de verdad por haber compartido todos tus conocimientos con nosotros. Hasta la próxima. Vale, muchas gracias. Hasta luego. A ti, Leo, de todo corazón. Y nada, a continuación nos dejamos con nuestra encuesta de calidad habitual, donde os podéis descargar el código QR para que podáis valorar este tipo de eventos y, por favor, hacernos partícipes de cualquier idea que tengáis y así día a día ir mejorando encuentros de tanta calidad como el que hemos tenido hoy aquí con nosotros. Os dejamos un momentito. Y nada, y recordaros también ya los próximos eventos con los que contamos para la semana próxima, próximo miércoles, día 3 de febrero, y siguiendo con estos miércoles tecnológicos, contaremos con Ismael Alonso García, que nos hablará del minimalismo aplicado a la ciberseguridad, y el jueves 4 de febrero, otro evento de lo más interesante también, mujeres, este sí que me gusta, que rompen moldes, con Setaret Moregui. Así que, de verdad, esperando que hayáis disfrutado tanto como nosotros de este momentito Work Café, os dejamos con todas las direcciones. Ya veis que Work Café estamos presentes cada vez en más ciudades, en más puntos de la geografía española. Estamos en Bilbao, bueno, Bilbao porque justo lo presentamos desde aquí, en Barcelona, Madrid, Valencia, Valladolid y Málaga. Así que ya no hay excusas para no venir a visitarnos. Espero que hayáis tomado nota del que más cerca tengáis y esperando, lo dicho, esperando que hayáis disfrutado tanto como yo, pues nada, desearos una buena tarde y nos vemos en el siguiente evento Work Café. Muy buenas tardes a todos. Hasta la próxima. Gracias, Leo. Gracias, Un placer.